¿Listos? Amén. Oh, gracias, amado Padre. Gracias, bendito Dios de gloria. Venimos a tu presencia a clamar, Señor, la divinidad de tu esencia, Señor, en cada uno de nosotros. En este día, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Abrimos nuestros oídos espirituales, Señor, a escuchar tu voz. Oímos, Señor, a ser guiados, porque nos has llamado hijos, Señor, y los hijos son guiados por el Padre. Tú eres el Padre Celestial, y por medio del Santo Espíritu que has depositado dentro de nosotros, para guiarnos, para animarnos, para entusiasmarnos y para hacernos ver que Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Señor, necesitamos aprender cómo clamar, necesitamos aprender cómo declarar, cómo profetizar, cómo hablar las cosas de existencia como nos enseñaste, Señor, en el nombre de Jesús, porque Jesús mismo dijo: yo hablo lo que vi mi Padre hablar, yo hago lo que vi mi Padre hacer. Y Señor, hoy nos sometemos a la guianza de tu Espíritu para oír y hacer de acuerdo a tu perfecta voluntad. Clamamos, Señor, tu misericordia y tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de nosotros, en el nombre santo, poderoso de Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre. Y el que lo recibe dice: amén. Amén, amén. Una de las cosas que hemos estado enfocados en la oración, aprendimos la semana pasada a entender de que hay que saber cómo interceder por nuestros hermanos, hay que saber cómo clamar por nuestros hermanos, hay que saber cómo dirigirnos a ser instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Pero tantas veces nos debilitamos, nos desalentamos por lo que acontece, por lo que pasa, por lo que ocurre, por los trajeos del día, las consecuencias de la familia, las turbulencias de las tormentas o las tempestades de la temporada. Y en lugar de enfocarnos en el que controla todo, nos enfocamos en lo que nos rodea. Entonces tenemos que venir. Una de las cosas en seguir el entendimiento de la oración es que Dios tiene promesas. Dios tiene promesas. Amén. Pero si no llevas una vida de oración, las promesas no se pueden manifestar. Así es. Porque tenemos que estar en esa comunión con Dios, tenemos que estar en esa diligencia con Dios, tenemos que estar en esa convivencia. Porque no es solo decir: ay, mi Dios, ay, mi Señor, ay, mi Cristo. Porque lo decimos expresivamente, pero no concisamente porque lo conocemos, sino lo decimos porque son palabras retóricas que salen de nuestra boca, porque hemos escuchado, porque hemos recibido y aprendido y ha sido implantada en nosotros. Ahora nomás lo decimos para ser como pericos, repetitivos, sin ser personas que estamos en comunión con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y tenemos que venir a esa convicción, a esa seguridad, porque cuando no entendemos, no podemos realizar aquello que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para mí. Para cada uno de nosotros. Y Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que saber cómo ser dirigidos por Él, no cómo ser emocionados por nosotros. Porque somos muy fácil de emocionarnos, somos muy fácil de enojarnos como de contentarnos. Perdemos el enfoque de quién es quien tiene control de todo. Porque no hay ninguno de nosotros que tiene control de nada. Porque en el momento que Dios dice cesa de respirar, no importa lo que tengas predestinado, va a cesar. Va a cesar. Interesante, le comentaba a dos personas de que estoy trabajando con este cliente y lo conocí en 1999. Y cuando lo conocí era una conferencia de varones o de negociantes, podríamos decir. Y cuando entré estaba este hombre sentado con un aro
tornillos aquí, tornillos acá, y detenido aquí porque se había quebrado el cuello. Lo conocí, presentamos, nos volvimos porque tiene buen carácter. Pues después de que pasó y se le arregló el cuello, en el 2005 tuvo un accidente y se quebró la espalda. Así es de que ahora está enjaulado, todo con la espalda en cama. Salió de eso. En noviembre del año pasado tuvo otro accidente y se quebró las dos rodillas. En marzo de este año salió con su motocicleta, se dio la vuelta a la calle y salió de su casa y no se dio cuenta y le pegó a la motocicleta y se quebró otra vez la rodilla y se quebró el tobillo. Y el miércoles de la semana pasada estaba quitando la lona que habíamos puesto en los escalones que le habíamos reparado, se tropezó y se fue adentro de la piscina y se quebró la cadera. El miércoles voy al hospital porque cuando hablé con él me dice, ¿vas a venir a orar conmigo? Le dije, claro que sí. Y fui al hospital y cuando lo veo está con el andador tratando de caminar. Y recuerden que el domingo aprendimos de que hay un gigante dentro de ti. Amén. Hay un gigante y su nombre es Jesús. Amén. Y cuando lo veo le dije, Tom, me sorprendes. ¿Ya parado? Dice, el diablo no me va a quitar lo que Dios tiene para mí. Amén, amén. Tiene 79 años el hombre. Se ha quebrado el cuello, se ha quebrado la espalda, se ha quebrado la cadera, se ha quebrado las rodillas, se ha quebrado el tobillo. Y dice, el diablo no va a quitar lo que Dios tiene para mí. Amén. Wow. ¿Cuál es tu oración? Mi pregunta es, ¿cuál es tu oración? Y en veces por cualquier causa, algo simple, absurdo, tonto, ¡ay! Ya se me va a acabar la vida. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay, qué voy a hacer! Si Dios ha puesto ese gigante dentro de ti, recuerda lo que le dijo a José. Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. Amén. Deja de quejarte. Empieza a recibir lo que viene para ti. Empieza a tomarlo como algo que Dios tiene propósito para que tú lo sobrepases. Así es. So, no veas las circunstancias, no veas las tormentas, sino ve lo que te espera al final de esa carrera, lo que te espera al final de esa consecuencia, lo que te espera al final de ese problema. Porque Dios es más grande que cualquier problema. Así es. Recordemos que Dios es un Dios de poder. Y el poder está dentro de los que se dicen que son hijos de Dios. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hija? Levántate, esfuérzate y sé valiente. Es sorprendente de ver las personas que están motivadas a vivir. En cambio, muchos nos rodean hoy en día y están motivados a quejarse. Porque lo único que buscan es alguna manera de quejarse de algo que les está pasando. En lugar de decir algo que estás superando. ¿Qué estás superando que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué estás superando? Las promesas de Dios solo se pueden hacer realidad cuando tú sabes cómo clamar, pero cómo estar lleno del fuego y del despertar de que Jesús vino para que tú tengas vida y la tengas ¿qué? En abundancia. En abundancia. Amén. Amén. ¿Estamos listos para empezar? Así es. Hombres y mujeres de oración han sido los oficiales que Dios ha escogido en esa tierra.
hombres y mujeres de oración, son los oficiales que Dios ha escogido en esta tierra. Pero si ese oficial no está haciendo tu trabajo, entonces, aunque haya sido escogido, no puede ser el representante que fuiste a llamar a ser. Hombres y mujeres sin oración nunca serán usados por Él. Si no tienes oración, digo, no hay razón por la cual Dios te va a usar, no hay razón por la cual Dios te va a elegir, porque no está siendo el instrumento adaptable a las guías divinas de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que venir a aprender ese orden. Y si no lo venimos a aprender, no vamos a tener lo que Dios tiene para nosotros. La reverencia de Dios en su santo nombre es relacionado al respeto que le tenemos a su palabra. Si no le tienes respeto a su palabra, entonces no le vas a tener respeto a Dios. Porque la palabra de Dios es ¿quién? Jesús. Porque Jesús mismo lo dijo en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, simple y sencillamente, cuando no aceptamos la palabra de Dios, estamos negando a Jesús. Esta reverencia al nombre de Dios es la habilidad de Él usarnos con los dones del cielo aquí en la tierra. Porque los dones del cielo están aquí en la tierra de acuerdo a la obediencia que tenemos a Él y la reverencia que le tenemos a su palabra. Y la establecida gloria de Dios en el reino está envuelta a través de la oración, y la oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Vamos a Mateo 6. Jesús mismo les enseñó a sus discípulos. Mateo 6, versículo 9 al 13. ¿Me lo leen, por favor? Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La oración del Padre Nuestro, la oración más profunda, porque Jesús mismo nos dio el orden en el cual debe ser seguido. Pero muchas veces lo decimos repetitivamente, lo decimos, bueno, es que amén. ¿Qué significado tiene? Ninguno se lo digo de la boca para atrás. Entonces, cuando empezamos a poner parte de lo que Dios ha puesto a nosotros, empezamos a tener comunión con el Padre. Porque el Padre quiere y desea comunión. Tú con Él y Él contigo. Porque es doble participación. Dios no está sordo. Los sordos somos nosotros. Porque no escuchamos lo que Dios está contestando. No escuchamos lo que Dios nos está dirigiendo. Porque estamos hablando, expresando de acuerdo a nuestro sentir y no a nuestra sensibilidad de lo que Él quiere para nosotros. Lo interesante que dice: y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del maligno, líbranos del mal, líbranos. Entonces, ¿de qué quieres ser librado? Todo aquello que es adversario contra nosotros. Todo aquel que es adversario contra nosotros.
Entonces, si tenemos adversidad contra nosotros, no podemos ser instrumentos útiles, no podemos ser instrumentos sensibles, no podemos ser instrumentos capaces a ser dirigidos por Él, porque nos estamos moviendo de acuerdo a nuestro sentir y no a nuestra guianza y dirección divina, porque Dios es un Dios de dirección. Amén. Amén. Si vamos a Lucas 18. Tenemos que entender que la oración del Padre Nuestro es la oración universal, pero esa oración universal tienes que hacerla sensible y adaptable a tu vida, no a la vida de nadie más, sino a tu vida. Lucas 18, versículo 18. Señor Licona. 18. Amén. 18, perdón, del 1 al 8. Lucas 18:1 Sí. dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles cómo debían orar siempre y sin desanimarse. Y les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrarán fe en la tierra. Interesante que dice de este juez que hoy esta mujer que se queja, que hoy esta mujer que viene y le pide su ayuda y él la niega. Y muchas veces lo que pasa de que nuestro pensamiento nos hace sentir que Dios está negando aquello que estamos clamando. Lo que pasa es que no lo estamos clamando con fe hasta que no empiezas a ser persistente, porque Dios es un Dios fiel y anda buscando tu fidelidad y mi fidelidad. Y cuando tú empiezas a ser fiel, cuando tú empiezas a ser constante, cuando tú empiezas a perseverar, Dios dice: este hijo, esta hija va a perseverar porque espera de mí, porque tiene fe de que yo se lo puedo otorgar. Y por eso dice, si este hombre injusto dice: ¿sabes qué, mujer? Con tal de que no me molestes, tienes tu justicia. ¿Cómo va a ser Dios con sus hijos? Si Dios es un Dios justo, pero Dios anda buscando tu convicción de fe acerca de lo que estás clamando. Pero si no clamamos con fe, no podemos ser otorgados aquello que no creemos obtener. Y me han oído decir: puedes desear lo que quieras de Dios, pero mientras tú estés negando lo que Dios te pueda dar, nunca vas a obtener aquello que hablas en contra de lo que Dios puede hacer. Porque Dios es un Dios de fe. Y si Dios es un Dios de fe, anda buscando que nosotros manifestemos la fe que le tenemos a Él. Amén. Y si no tenemos fe, entonces no podemos agradar a Dios. Sabemos que en Hebreos dice 6:6 que 11:6, perdón, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Tienes que aumentar tu fe.
tienes que aumentar tu fe. Y eso es para cada uno de nosotros. Amén. Mateo 21. Mateo 21. Versículo 13. ¿Me lo lee, Rosa? 21:13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todos recordamos esta vez cuando Jesús fue, volteó las mesas y les dijo a todos, ¿saben qué? Esta es mi casa y será llamada ¿casa de qué? De oración. ¿Casa de qué? De oración. Dile al que está a tu lado, que está hablando de ti. Está hablando de ti. Porque, ¿cuál es la casa de Dios hoy en día? Yo. Entonces tu casa se verá ser llamada casa de oración. Amén. Pero si tú no estás orando, entonces tú estás robándole a Dios tu comunión con Él. Amén. Así es. Amén. Qué interesante que decimos, no, pero es que yo sí quiero mucho a Dios. Entonces, solo puedes agradar a Dios orando. Solo puedes agradar a Dios obedeciendo sus decretos, mandamientos, ordenanzas y estatutos. Puedes pelear todo lo que quieras pelear con la Biblia. Puedes discutir todo lo que quieras discutir con la Biblia. Pero si no estás teniendo comunión con Dios, Dios no puede fluir a través de ti porque Dios es amor. Amén. Volvámonos al origen del principio del amor de Dios. Si Él fluye en nosotros, si nosotros convivimos con Él, si nosotros llamamos a esta casa casa de oración, entonces será llamada la casa de Dios. Amén. Y tú tienes la habilidad de llevarlo a cabo, o tienes la habilidad de rechazarlo, porque Dios no se forza a nadie y está esperando que tú le llames a tu casa, casa de oración. Amén. Si brincamos a Isaías 56. Porque es importante saber que nuestra casa es casa de oración, porque es importante saber que cuando vamos a subir ese punto, de saber de que estamos siendo guiados por la unción de Dios. Porque la unción de Dios va a transferir y va a afectar a todos aquellos que te rodean. Pero si no estás en esa atención, si no estás poniendo atención, no vas a poder ser dirigido por la influencia de Dios en tu vida. Isaías 56, ¿vayaron? Amén. Versículo 7. Maribel. Dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, más claro no puede estar lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios está esperando que nosotros seamos esa casa de oración. Y sabes que esa casa de oración, cuando se lleve el sacrificio, que hoy en día es para muchos verte orar, porque muchos no saben orar, muchos no saben clamar, muchos, ay, a ver si Dios me ayuda. Eso lo oigo muy seguido. Ay, a ver si Dios me ayuda. Ay, a ver si Dios quiere. Ay, a ver si Dios se compadece de mí. Eso es creer o tener fe en Dios. Eso es expresar que eres un hijo o una hija de Dios. Dios está hablando en su magnificencia y en su gracia, que Él ve el potencial de nosotros, pero nosotros no vemos el potencial de ser una casa de oración agradable y aceptable a Él.
porque subimos al monte. ¿Y qué es el monte? Cuando estás en oración, subes a la presencia de Dios. Porque Dios escucha tu clamor cuando lo estás haciendo en fe. En fe. So, tenemos que aumentar nuestro nivel de fe. Amén. So, realmente, vamos a Colosenses. La oración es una de las oficinas más importantes en la persona. Porque cuando no tienes oración, realmente todos nosotros hemos estado en algún lugar donde o oyes o escuchas a alguien orar. Dices, ay, qué bonito ora. Ojalá yo pudiera orar así. Y la única razón por la cual no estamos orando nosotros así, porque ¿saben qué? No estamos practicando. Y muchas veces, no, pastor, es que la oración no se practica, no. Cuando la practicas, se vuelve algo simple. Después de que se vuelve algo simple, se vuelve algo profundo. Cuando se vuelve algo profundo, se vuelve algo poderoso. Entonces tú te empiezas a perfeccionar en tu oración, no en tu repetición, en tu oración. Me recuerda, yo le dije que vamos a Colosenses, ¿verdad? Sí. Me recuerda este joven que vino a los Estados Unidos y le dice, pues no sé qué comer, no sé qué pedir. Dice, mira, lo único que tienes que decir es hot dog and coke. Perro caliente y coca. Hot dog and coke. Y llegaba al restaurante. ¿Qué va a querer? Hot dog and coke. Pasaron 3 meses y se encuentra a su amigo. Dice, ¿cómo te va? Dice, híjole, dice, me va bien, pero ya me cansé de hot dog y coke. Dice, pues mira, ahora diles hamburger y coke. Llegaron al restaurante, ¿qué quiere? Hamburger y coke. Hamburger and coke. Pasan otros 2 meses, se vuelve a encontrar al amigo y dice, híjole, dice, desde que vengo aquí, dice, ya aprendí inglés, dice, ¿qué sabes pedir? No, pues sé pedir hot dog and coke y sé pedir hamburger and coke. Y así estamos muchos de nosotros. Estamos con Dios. Ay, Dios mío, te quiero mucho. Ay, mi Dios. Ay, Dios mío, te quiero mucho. Ay, mi Dios. Ay, Dios mío, te quiero mucho. Ay, mi Dios. Hamburger. Y hay muchos que no nada más pidiendo el hamburger and coke y después se preguntan por qué no tienen nada. Y la razón de que no tienes compañerismo con Dios es porque sigues hablando las mismas cosas rutinarias. Y Dios, como acaba de decir la pastora Nancy, Dios es un Dios de declaración. Amén. Y cuando tú declaras, tú hablas existencia, la fe de su palabra en tu vida. Amén. Y tú tienes que empezar a hablar esa fe de su palabra en tu vida, porque cuando no la hablas, ¿sabes qué? Puedes oír mensajes y mensajes. Sigue comiendo hamburger. Pero sigues comiendo hamburguesa y hot dog. Y el next no funciona. Entonces tenemos que aprender a descubrir el poder de su palabra. ¿En cuál boca? En la mía. En tu boca. Y cuando tú aprendes el poder de su palabra en tu boca, tú vas a hacer lo que Dios quisieras y estás empezando a obrar de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Colosenses 3, versículo 16. ¿Alcalde? Dice la
abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con el salmo, himnos y cánticos espirituales. Qué interesante que dice que la palabra hablada por Cristo Jesús, el Mesías, tiene su casa en nuestro corazón. Pero tristemente en veces no está en el corazón de todos nosotros. Está en el pensamiento de muchos de nosotros. Ay, no, sí, yo pienso mucho en el Señor. La palabra está conmigo donde quiera que yo voy. Miren, aquí llevo la palabra, aquí llevo la palabra. Pues sí, pero está por fuera. Cristo quiere ver su palabra en tu corazón. Amén. Y cuando está en tu corazón, empiezas a levantar los hombros, empiezas a levantar la cara, porque mayor es el que está en ti, puede hablar a través de ti, porque su palabra tiene poder, porque tú tienes fe. Amén. Pero si tú no tienes fe, puedes hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y la palabra sale, pero sale sin poder, porque lo que le da poder a la palabra es tu fe. Tu fe empieza a despertar la declaración de la bendición de Dios a través de lo que tú hablas a existencia, porque el poder de Dios está al alcance y dentro de todo el que invoca el nombre santo y poderoso de Jehová de los ejércitos, el Dios de gloria, Jesús de Nazaret. Amén. Y la unción del Espíritu Santo que puede fluir a través de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Entonces la palabra de Cristo debe de morar dentro de nuestros corazones para que nuestros corazones sean transformados. El resultado es que nos volvemos cristianos de oración. La fe está construida por la palabra y el Espíritu. Fe es el cuerpo y la sustancia de oración. Amén. Fe es el cuerpo y la sustancia de oración. Y la oración depende de la palabra de Dios en tu boca. Amén. Así es que si no empezamos a descubrir esto, no podemos entender el propósito divino de Dios. Vamos a Juan 15. Y lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, de que necesitamos saber de que el poder de Dios viene en nosotros a través de nuestra convivencia con Él. No viene a través de que, ay, yo soy cristiano, ay, yo soy bautista, ay, yo soy metodista, yo soy... No, no viene bajo ningún nombre de religión. Viene bajo la seguridad de tu fe que Él vive en ti. Amén. Cuando sabes de que sabes, de que sabes, de que sabes sin que nadie te mueva ni te quite, de que Él vive en ti. Pero no es tan solo de que Él vive en ti. Jesús 15:7. Ay, Juan 15:7. Juan 15:7. Griselda, ¿me lo lee? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ese es Juan 15:7. Ese no era, pero está bueno. Ah, no, ese no es el Juan 15:7. Pero ese está bonito, Luis. Ahora sí. Ahora sí, Sí. Juan 15:7. Hasta marcado lo tengo. Amén. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. ¿Qué será hecho? Todo. ¿Todo lo que qué? Todo lo que pidas. Pero tenemos que saber que si permanecemos en Él. Pero el problema no es de si permanecemos en Él, es que si Él permanece en nosotros. Y la única forma que Dios puede permanecer en nosotros, si tenemos fe y estamos actuando en amor. Porque Dios es amor. Entonces, una de las cosas que nosotros perdemos el contacto divino con Dios es porque viene el enojo, la ira, el desprecio, el coraje, los celos. Y podemos decir que Dios está en ti, pero nosotros no estamos en Él. Porque solo podemos estar en Él si estamos en amor. Entonces, la base importante es que para tener ese clamor de oración, para tener ejecutar ese mover de Dios, tenemos que estar en fe, persistentes, de corazón, clamando con Él. Amén. Porque si estamos de palabra, de nada sirve estar hablando. Porque hay muchos que hablamos y hablamos y hablamos y no decimos nada. Había un cómico latino llamado Cantinflas que hasta le pusieron en el diccionario cantimplear. Porque este hombre hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y nunca decía nada. Las favoritas películas de mi suegro. Él está enamorado de Cantinflas. Incluso uno le dice así a una gente, cuando está hablando mucha bobería, dice deja de ser Cantinflas. Y que dice, y habla y habla y habla y No dice nada. Y se llamó el sinónimo que usaron es cantimplear. Y en veces es lo que estamos haciendo con Dios, estamos cantimpleando, estamos hablando, repitiendo y repitiendo, pero ¿saben qué? No estamos diciendo nada porque no está saliendo del corazón, está saliendo de la mente y a ver si pasa. Tenemos que estar en Él y Él estando en nosotros, pidamos todo lo que pidamos y nos lo va a conceder. Amén. Pero, ay no, ahora sí voy a estar en Él porque quiero ganarme la lotería. Dios no escucha. Búscame el versículo. Que me diga cómo. ¿Dónde está el versículo? Pues tienes que ponerle la palabra de Dios. Que me diga cómo. Yo quiero. Practicando. Dios te va a llevar de acuerdo a la madurez que tú tienes al nivel que Él ve que puedes llegar. Amén. Dios no te va a dar algo que tú no vas a saber apreciar ni usar. Porque igual como nosotros no le vamos a dar a nuestros hijos todo lo que piden, Dios sabe el momento perfecto y exacto de lo que estamos pidiendo cuando tenemos la madurez para recibirlo. Entonces no trates de apurar a Dios, porque Dios todo el tiempo está a tiempo. Él no falla. Él no falla. Amén. Dios se ha comprometido a sí mismo su propósito y sus promesas. Lo que Dios habla, Dios lo hace realidad. Pero si nosotros no lo hacemos realidad en nuestros corazones, puede ser realidad de Dios. Por eso es que en Isaías 55:11 dice: todo lo que yo digo, mi palabra no regresa vacía. Porque Dios tiene fe de que lo que Él habla va a venir a existencia.
Y nosotros tenemos que venir a ese punto de fe. Por eso dice Jesús, si tú estás en mí y yo estoy en ti, pide lo que quieres y se te dará en tu vida. Pero no se va a hacer mientras tú estés hablando palabra débil, palabra expectativa, a ver si pasa. Porque cuando Dios habla, Dios manifiesta. Él no tiene problemas en manifestar lo que Él habla. Dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Divídanse las aguas, se dividieron. Haya lumbrera de día y lumbrera de noche, se hicieron. Todo lo que Dios habla se manifiesta. Pero nosotros tenemos que llegar a ese nivel de fe, porque estamos siendo guiados por Él y se va a manifestar, porque no pedimos por pedir, pedimos porque somos guiados a pedir. Amén. Así es, amén. Su palabra se vuelve la base de inspiración de nuestra oración. Su palabra se vuelve la base de nuestra inspiración en nuestra oración. La oración persistente puede traer seguridad adicional a sus promesas. Oración persistente puede traer seguridad adicional a sus promesas. So, tenemos que arrebatar sus promesas, o si no, la promesa es invaluable. Porque si no crees la promesa, en vano oras por la promesa. La oración suelta la promesa personal de Dios. La oración suelta la promesa personal de Dios. Y regresemos a Isaías 27. Isaías 27. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Amén. Está poderoso. Gloria a Dios. 27. ¿Trayó señor Adolfo? 27, 7. 27:5. ¿Me la lee? 27, 5. Oh, forzará alguien mi fortaleza, haga conmigo paz y haga paz conmigo. Sí, haga paz conmigo. Perdón. ¿Te imaginas lo que está diciendo Dios? ¿Tú confías en su protección? Amén. Entonces nosotros, si confiamos en su protección, tenemos que hacer paz con Él. Y si hacemos paz con Él, entonces nosotros podemos estar en paz. Entender la paz es entender de que cada uno de nosotros llegue el momento de que cuando hay tribulación, hay tormenta y tempestad, nos desalocamos, nos desenfrenamos y decimos cosas totalmente fuera de lo que es estar en fe. Porque perdemos la paz. Cada vez que hay un problema, dígame cuántos de ustedes no pierden la paz. Nomás hay cualquier cosita y Yo no duermo. hasta parece que la electricidad mete en la navaja y Yo no duermo, que eso grande. Pero eso significa que el enemigo robó la palabra en ese momento.
no permanecimos en su palabra. Que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y lo tendrán. Entonces, en ese momento nos hemos separado de su palabra, el enemigo nos robó la palabra y por eso no tenemos paz. Y dice el Señor, oh, ten confianza en mi protección. Amén. ¿En cuál protección tienes confianza? No solemos decir todos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¡Ay, la araña, la araña, la araña! ¡Ay, mira, el ratón, el ratón, el ratón! ¡Ay, me llegó el recibo de la luz! That's not the same thing. Yes, it is. ¡Ah, sí! No voy a llegar temprano a las películas. Siempre llegamos temprano, pastor. Ah, eso sí. ¿En dónde está tu fe? Parece que no está en la película de los cielos y baja de las nubes. ¿En dónde está tu fe? Si dice Dios que Él es nuestra protección, si estamos confiando en Él, Él es nuestra protección. Y si se ponen cada uno a pensar en este momento, hay momentos de dificultad que han tenido en su vida, hay momentos de totalmente algo que ha trastornado su vida, y en ese momento, sin darse cuenta, ustedes sin darse cuenta, cerraron los ojos y decían, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y de repente hay una paz, de repente hay una serenidad, de repente hay un cambio de la atmósfera. ¿Por qué? Porque cerraste tus ojos a lo que estaba aconteciendo, a buscar la presencia de Dios, y Él es tu protección. Amén. Pero cuando no haces eso, tú mismo te hundes en tu propia barca. ¿En dónde está tu fe? La oración es el recibo de Dios de tu clamor. Entonces tú no puedes tener. Cuando vas y pones gas, te dan un recibo. Cuando vas y compras mandado, te dan un recibo. Porque pagas, porque saldas. Tu oración te da el recibo de Dios. ¿Por qué no tenemos el recibo de Dios? Porque no hemos orado, porque no hemos clamado, porque no estamos en Él. Él no puede estar en nosotros, por eso lo que pedimos no se manifiesta, porque estamos pidiendo sin estar en Él. Empieza a clamar con la seguridad de que Él vive en ti y tú deseas vivirme. Amén. Amén. Si la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones, formará un sobreabundar de corrientes de oración irresistible. ¿Te puedes imaginar que tu oración está saliendo, está brotando? Hay un cántico que cantamos, hay una fuente en mí, hay una fuente en mí que está brotando. Tu oración puede ser esa fuente que está brotando de tu seguridad, de la palabra de Dios que está en ti. Pero si no está brotando es porque no estás hablando, no estás declarando, no estás practicando, no estás llevando a realizar lo que el poder de Dios puede ser para tu vida. Aquel que quiere aprender a orar
lo primero que tiene que hacer es estudiar la palabra de Dios y entonces alzarla en tu corazón. Porque si la alzas en tu corazón, de tu corazón fluye vida. Porque la palabra de Dios es vida. Vida. So, empecemos a dejar que la vida empiece a ser la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque cuando Él mueve nuestras vidas, Él la mueve para bien. Todo lo que hace Dios lo hace para bien. Amén. So, la palabra de Dios es todo acerca de oración. Las cosas que deben de considerarse en oración y la fuerte promesa está hecha en la contestación de oración. Nancy, 1 Tesalonicenses 5. Rosa, Colosenses 4. Princesita, Romanos 12. Alberto, Filipenses 4. Se las digo otra vez para que las apunten si las están apuntando. 1 Tesalonicenses 5, Colosenses 4:2, Romanos 12, 12, Filipenses 4:6. 17. ¿Lista? Lista. Oren sin cesar. ¡Oh! ¡Qué simple! ¿Qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. Rosa. 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción. En toda ocasión, con oración y ruego, y presten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oh. So, orar. Y después de orar, orar. Y después de orar, orar. Y después de orar, orar. Con gracias, con actitud de agradecimiento, con actitud de perseverancia. No importa lo que esté aconteciendo, no importa lo que esté pasando, tú estás enfocado en Dios. Y Dios está en ti. Entonces todo lo que pidieras, porque estás siendo devoto en tu oración, Dios la va a manifestar, porque Dios ve tu fe. Amén. Y tenemos que despertar esa unción de fe de Dios en nuestras vidas, porque estamos seguros, confiados y persistentes en oración. Amén. 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 Lucas 18. ¿Cuánto? ¿No? Lucas 18. Lucas 18:1. Lucas 18. ¿Ya lo leímos? Ya, Dice que ya, ya la leí. Lucas 18:1, sí. ¿Qué dice otra vez? Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5 afirmaciones que no dejemos de orar, que no pierdan el aliento de orar. Entonces nos vamos a Timoteo 1, 1 Timoteo 2, perdón. 1 Timoteo 2, versículo 8. 1 Timoteo 2. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es interesante de que dice que Él quiere que todos estén en oración, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Óyeme bien, si me prestas atención. Dios está diciendo, no lo estoy diciendo yo, Dios está diciendo en su palabra que tus manos son santas. Amén. ¿Y sabes cómo las santificas? Levantándolas sin ira ni contienda. Y en vez de hacer lo que son, ay, pero yo no quiero levantar la mano, ay. Él dice, levanta la mano y ores sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué es lo que no te apures del que esté enfrente, del que esté atrás? No les puedo decir la cantidad de veces que estando en oración o que estando en alabanza, que en diferentes lugares, ay, tú eres el que levanta las manos y todo el tiempo estás haciendo. Mis hermanos, si les digo todas las veces que me han criticado por todo lo que hago, vendría, ay hermanito, déjeme enseñarles algo. Tengo más interés que Él me vea que ustedes me vean. Amén. Así es. Tengo más interés que Él me juzgue que los otros me juzguen. Porque si Él conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así es. Y tenemos que estar seguros y confiados. ¿O nunca han sido discriminados? ¿Nunca han sido abusados? ¿Nunca han sido acusados sin hacer algo? Pero cuando te paras y dices, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No importa dónde estés, con quién estés y quién esté tras de ti. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso no importa la batalla, no importa la tempestad, lo que importa en dónde está mi confianza y dónde está mi oración. Porque si yo en Él y Él en mí, entonces todo lo que pida se manifestará. Pero tienes que saber que estás en Él y que Él está en ti. Una más, Efesios 6:18. ¿Puedo leer? ¿Sí? Claro que sí. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, ¿cuándo? En todo momento. En todo momento. ¿Y orando también en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Tienes la habilidad de orar en el Espíritu Santo. Tienes la habilidad de decretar en el Espíritu Santo. Amén. La Escritura nos incita a buscar a Dios en oración con todas nuestras necesidades y con todos nuestros dolores, quejas o peso que tenemos. ¿Quién de nosotros en oración se puede medir al nivel de las promesas de Dios? ¿Quién de nosotros se puede medir en el nivel de las promesas de Dios? ¿Cuántas promesas hemos quebrado? ¿Cuántas promesas hemos fallado? ¿Cuántas promesas hemos declarado que no han venido a hacerse realidad? En cambio, cuando Dios promete, Dios cumple. Amén. Y Él busca que nosotros seamos esos instrumentos de que si hablamos su palabra, si decretamos su palabra, si creemos su palabra, Dios lo va a manifestar.
pero Pastor, tiene que salir de nuestra boca. cuando se refiere ahí por todos los santos, ¿a qué santos se refiere? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Entonces, entendimos de que en los 9 tipos de oración que hay, sabemos que podemos interceder. ¿Por quién? Por los creyentes, por están bajo el rey. Pero la intercesión se hace el que no cree. La intercesión se hace intercesoria es para el que no a cree. que no cree. Por los santos te unes a su fe. Entonces tenemos que ser sensibles a lo que estamos orando. Porque no dice que estar en la alerta y perseverando en toda petición por los santos. Entonces te tienes que unir a su petición. No que vas a interceder por él, vas a clamar con él. Por eso la escritura dice: donde estén Dos de acuerdo. dos de acuerdo. La intercesión es para los inconversos. Amén. Vamos a Juan 14:12. Mande. Te digo, la intersección. Intercesión. Intercesión es una necesidad, ¿no? ¿Eso es? No, la intercesión es. Interceder por. Por ejemplo, por una necesidad tú intercedes con un hermano, eso es, ¿no? No, la intercesión es. Pero dice, vamos a interceder por alguien, es que vamos a unirnos Vamos por a alguien que tal, Vamos a por interceder. una necesidad. Ok, vamos a interceder por este hermano que no ha entregado su corazón a Cristo. Ajá. Vamos a interceder porque él abra su mente y reconozca que Dios es el Señor. Cuando tú estás haciendo la intercesión, tú estás tomando el lugar de esa persona en la intercesión. Cuando tú traes una persona que interceda por ti, esa persona tú le estás dando la autoridad de ir en tu nombre. So, la intercesión es a una persona que no cree. Esa persona no tiene una vida de oración porque simplemente no conoce a Dios. Entonces yo estoy intercediendo frente al Padre, yo voy en oración a presentar a esa persona. Señor, mira fulanito de tal que no te conoce, porque esa oración no ha llegado al cielo, yo soy la que voy a interceder, porque esa persona no está llevando oración a Dios por ella misma. Tú estás llevando la oración por esa persona. Por esa persona. Ahora, cuando es un creyente, yo me uno contigo en acuerdo en esa oración. Lo hemos nombrado mal dentro de las iglesias cuando decimos vamos a interceder los unos por los otros. Eso por eso Está que mal dicho. Ahora entiendo, por eso que ¿Ves? estaba Está, yo estoy no, entendiendo. bíblicamente no lo apoya. Dice que nos unamos en la súplica los unos por el otro. Perseveren en la oración. Yo oro contigo, yo me estoy uniendo a tu fe. Cuando tú me dices, Nancy, quiero que te unas a mí en fe porque estoy orando por mi sanidad. O estoy orando, ¿me entiendes? Lo que no entendía, porque yo siempre escucho que dice, vamos a interceder. Por ejemplo, cuando vamos a ver a un hermano que está enfermo, decimos, vamos a interceder por un hermano. Entonces digo, ok, cuando el pastor dijo que se intercedía por los no creyentes, entonces me confundí y dije, no, todavía no estoy entendiendo. Es que en los 9 tipos de oración que hablamos, los diferentes de la enseñanza, entendemos la separación de qué es la oración. Y como acabamos de decir, el problema de que dentro de la iglesia todo el tiempo hemos seguido retóricamente lo que, no, pues así se hace. No, pues así se hace. Y dice, la escritura no puede ser más clara, perseverando, está en la alerta con perseverancia en toda petición por los santos. No dice en toda intercesión por los santos.
La misma escritura lo dice y lo declara. El problema es que venimos a tradiciones antiguas formadas incrédulamente, porque así se ha hecho. Hay que interceder por la hermana. No, hay que suplicar por la hermana, hay que suplicar por el hermano, hay que clamar, unirnos. Si recuerdan, hace unos meses atrás estuvimos hablando de la declaración de vida o muerte. ¿Recuerdan que les platiqué de esos jóvenes que eran gemelos? Y uno empezó a enfermarse antes de los 40 años estaba y murió. Fue el pastor a orar, fueron los de la iglesia, los ancianos, todos oraron por él. ¿Y qué pasó? Se murió. Pero él había dicho que se iba a morir a los 40 años. Él dijo, yo no voy a vivir más de los 40 años, yo no voy a vivir más de los... Y siguió diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo. Y lo declaró tanto que se hizo realidad. Ahora, tu fe puede terminar en la expectativa de lo que tú estás clamando. Entonces, tú estás clamando debilidad, vas a tener debilidad. Si tú estás clamando pobreza, vas a tener pobreza. Si tú estás clamando enfermedad, vas a tener enfermedad. Porque es a lo que te estás adaptando. Vino este hombre con el doctor Mark Rutland y le dijo, necesito que ore por mí, por mi diabetes. Necesito que ore por mi diabetes. Y le dice, ¿quieres que ore por? Sí, dice, mi papá tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, mi abuelo tuvo diabetes, mi abuela tuvo diabetes, mi hermano tuvo diabetes y yo tengo diabetes. Dice, pues no puedo orar por ti. Dice, ¿cómo? Pero no puedo orar por ti. No, tienes más fe que tienes diabetes, que fe que Dios te puede limpiar de la diabetes. Entonces lo que tú hablas de existencia, tú lo haces realidad en tu vida por tu boca. No por la boca nada más, por tu boca, porque lo que tú declaras, porque lo que tú hablas va a venir a ser realidad. Porque los hijos de Dios tienen poder en su lengua. Tenemos Entonces, poder y a veces no creemos ese poder que tenemos. Les dije que fuéramos a Juan 14. Gracias, pastor. Amén. 14 qué? 14, 12. Gracias, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Podría estar más claro? ¿Podría estar más claro? Dice, cuando Jesús habla y dice, de cierto, ¿qué es lo que está diciendo? Les aseguro, no duden en nada, les aseguro que el que cree en mí, las obras estas que ustedes han visto que yo he hecho, las harán ustedes. Y no tan solo las que yo hice, sino mayores harán ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Y la mayor obra que puedes hacer tú que Jesús es traer una alma a la salvación. Amén. Él ya está con el Padre. Y Él está esperando el día que nosotros lleguemos con Él y con el Padre. Amén. Pero tenemos que hacer las cosas que Él hizo. Y solo las vamos a poder hacer si levantamos nuestra fe. 1 Timoteo 4. ¿Estamos bien? Señor Licona, 1 Timoteo 4, 4 y 5.
4, 4 y 5. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. Amén. Está profundo. Digo, si querían algo Más claro. fuerte, pesado y claro, lo acaba de explicar el Señor. Primera de Timoteo 4:4 fue. 4, 4 y 5. Leámoslo otra vez. Todo lo que Dios Todo ha lo que creado. Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Si se recibe. Porque por la palabra de Dios, Y por la oración, es santificado. Está hablando de los alimentos. Está hablando de todo. Pero fíjate lo que Si dice. recibes, si Fíjate no lo que dice. recibes, nunca Si es tuyo. lo recibes con gratitud. Si lo recibes. No, it's not about only food, it's about everything. Entonces, ponme atención. No pierdas este momento. No pierdas este momento. Dice lo que recibes con gratitud. Si ves un problema, lo recibes con gratitud, porque ¿sabes qué? Mayor es el que está en ti. Si ves un dolor, lo recibes. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti y se tiene que ir ese dolor. Si viene un ataque, mayor es el que está en ti. Venga, porque hay alguien más fuerte en mí que lo que viene contra mí. Tienes que recibirlo con gratitud, porque cuando lo recibes con gratitud, estás actuando con el poder del Dios Todopoderoso que puede fluir a través de ti si tú tienes fe. Amén. Amén. Pastor, pero una cosa, no, espérate. Yo no voy a recibir el dolor, yo no voy a recibir el Thank ataque, yo no voy a recibir porque eso no viene de Dios, porque todo lo que creó Dios es bueno. Entonces, si viene algo malo en mi contra, no vino de Dios. Por hecho, entonces no lo recibo. Yo entonces, ¿qué recibo? La palabra de Dios que dice que por sus heridas yo fui sana. Voy a recibir que dice que yo soy cabeza y no cola. Eso es lo que yo voy a recibir, lo que Dios ya dio para mí. Yo no voy a recibir lo malo. Y ¿Entendieron? por esa oración va a ser santificada. Exactamente, que todo lo que venga. Santificada se dice pura. Ajá. Ajá. Acaban de entender. ¿Entendiste, Arcadia? Rosa, Adolfo, Maribel, Griselda, Pastor Alberto. Amén. Pero ¿qué es lo que lo santifica? La oración. La palabra de Dios y la oración. Si la oración yo la digo sin estar fundamentada en la palabra y lo que la palabra dice, la cuestión es ¿qué es lo que yo estoy viendo en el momento que viene la prueba? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Me estoy viendo derrotada o me estoy viendo en victoria? El problema es que muchas veces nos estamos viendo en derrota. Y si me veo en derrota, jamás puedo recibir lo bueno que Dios tiene para mí. Y tu oración tiene que aplicar la palabra de Dios en Exacto. tu oración. Entonces, Porque la oración sin la palabra de Dios no tiene Ajá. poder. Es el común. entonces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Vamos a 2 de Timoteo. A través de la oración y su guianza. Dejándonos guiar por él. Segunda de Timoteo, ¿qué? 2 de Timoteo 2:15. Que estaba escuchando el papá así, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. correctamente. 2:15. Esfuérzate por presentarse. Sé diligente en presentarte aprobado, tú mismo aprobado ante Dios como un obrero que no necesita estar siendo cuidado, porque su trabajo lo está haciendo por el poder de la palabra que está en ti. Cuando tú empiezas a entender el poder de Dios, empiezas a actuar, porque Dios es el que ve todas tus acciones.
Puedes decir todo lo que puedes decir. Puedes hablar todo lo que puedes hablar. Pero Dios está viendo si lo estás hablando de corazón o lo estás hablando por hablar. Y eso acontece muy seguido. Hablamos por hablar, pero no estamos dejando fluir la unción del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Porque dice el Señor, mi casa será casa de oración. Amén. Entonces, ¿qué casa eres tú? Amén. Aleluya. So, la respuesta, hay que estudiar la palabra. Hay que estudiar la palabra. Si la palabra no la podemos aplicar. Vamos al Salmo 119. Me voy a apurar porque todavía me faltan unos puntos. Salmo 119. Versículo 11. 119. 119. 119. Pero si no me llega hasta aquí. 119. 119. Yo estoy conociendo El más 100 dice 100. 119, ¿qué versículo qué? Versículo 11. No lo oigo. En mi corazón he guardado tus dichos. 119, versículo qué? 11. Sí. Sí, en mi corazón atesoro de Pero para no pecar, no contra ti. para no pecar. Para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es lo que debes de guardar En tu corazón. en tu corazón? La La palabra. 119. La palabra. La palabra. 119:11. Ok, en mi corazón atesoro tus dichos, pero no pecar contra ti. Entonces, cuando atesoramos la palabra de Dios, cuando atesoramos la revelación de Dios, cuando atesoramos el rema de Dios en nuestras bocas y lo atesoramos en nuestro corazón, entonces no pecamos contra Él. Pero atesoramos otras cosas más grandes que la palabra de Dios. Tenemos que saber cómo atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Colosenses 3:16. Y luego vamos a regresar a Salmos 119. 119. I'm sorry, ¿qué era? Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Ahí está. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo y himnos y cánticos espirituales. Oh. Que la palabra de Cristo, el Mesías, tenga su casa en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que viva en nosotros en la riqueza para enseñar los unos a los otros. Entonces la riqueza del poder de cada uno de nosotros está en la palabra de Dios que está en nuestros corazones. No la que está en tu mente, no la que sabes de memoria, sino la que está en tu corazón. Lo que tú estás hablando, lo que tú estás expresando, lo que tú estás haciendo, porque la palabra de Dios está viva en tu corazón. Y cuando está viva la unción del Mesías, la unción de Cristo Jesús, el ungido de Dios, empieza a fluir a través de tu boca. Ahora estás con Él y Él está en ti. Amén. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Lo estás pidiendo con la unción de Cristo Jesús? ¿O lo estás pidiendo con la imaginación de tu mente? La decisión, tú la escoges. Tú la escoges. Salmo 119, versículo 130.
Traducción, Salmo 119, versículo 130. Sí, porque What did you say in English? De lo profundo, oh Jehová, siempre clase. Ese. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de Jesús. Ese no era. No, Salmo no, 119. la exposición, 9, versículo 130. la exposición de tus palabras me da luz y da entendimiento al sencillo. Salmo 119, 130. 130. 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras me da luz y da entendimiento al sencillo. Todo ese capítulo es de hablando de la palabra, la palabra. La palabra. La palabra. ¿Podría estar más claro, aparte de la claridad de todos los otros versículos? ¿Hay alguna pregunta de la cual quedamos atónitos que no sé? Raisa, do you get it? I do. Very much. Arcadia, do you get it? Mi princesita. Mi Nancy. Oiga. Maribel. La entrada de la palabra es lo que da luz. La oscuridad de tu vida es la escasez de tu palabra. La oscuridad de tu vida es la escasez de tu palabra. Y no de tu palabra cotidiana, sino de tu palabra que fluye del corazón donde habita la presencia de Dios. Para conocer a Dios en oración, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, quien hace intercesión por nosotros los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿quién conoce el pensamiento de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que conoce el pensamiento de Dios. Hoy en día, aquí en la tierra, el único que conoce eso es el Espíritu Santo. Y si no somos sensibles al Espíritu Santo, ¿cómo podemos seguir el plan de Dios en nuestras vidas? Y vamos a terminar con Romanos 8:27. 108. No, hombre. Lo siento. Y Dios examina, 8:27, y dice, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No puede estar más claro. Entonces, ¿quién es el único que puede interceder por ti? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y si no eres bautizado por el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedes escuchar? Qué interesante que todo el fundamento de lo que hemos estado hablando es: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo está Dios con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo nos hace conectivos con el Dios de gloria, a saber su voluntad. Así es. Amén. Y solo podemos saber su voluntad si estamos en Él, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. So, el que busca, encuentra a Dios. La mente del Espíritu Santo intercede porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Así es. Amén. Cierto. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. So, mis hermanos, hay que entender
de que tu oración, tu clamor, tu declaración de fe, en tu seguridad de que haces partícipe de la voluntad de Dios en tu vida, Dios obra y te da y te suple tus necesidades. Amén. Pero tenemos que saber cómo clamar, tenemos que saber cómo asegurar, tenemos que saber cómo declarar. Los unos por los otros por los unos, porque unidos todos venceremos. So, recordemos, si Dios en mí y yo en Él, todas las cosas son posibles para todo aquel que cree. No que vas a creer, que cree. So, eres de los que va a creer o de los que ha creído. Amén. Amén. ¿Aprendimos algo? Amén. Lo puedo cerrar con un devocional de esta semana. Ok. Colosenses 2, 6 al 7 dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Padre amado, que mi vida esté llena de gratitud porque he aprendido a vivir en ti. Mi amada, te he enseñado cómo vivir en mí. Ahora es tiempo que lo demuestres. Has recibido a mi Hijo, tu amo, para que vivas en Él. Tú estás enraizado en Él y cimentado en Él. Tú conoces cómo funciona la fe. Ahora que has aprendido, manos a la obra. Vive conforme a lo que te he enseñado. Cuando vives bajo mi instrucción, tu vida estará llena de acción de gracias. El que vive conforme a mi voluntad perfecta llevará una vida en abundancia y agradecimiento. Vivirás una vida en acuerdo conmigo y no serás movida o movido por circunstancias ni situaciones, porque sabes en quién has sido plantada o plantado. Si estás como las olas del mar, vuelve al redil. Busca mi palabra, aprende mis promesas, llena tu mente y tu boca con mis verdades. Medita en mi palabra hasta que explote en tu interior y no tengas ni la más mínima duda que es real para ti. Tú en mí y yo en ti. Yo no te he dejado, pero tú sí te has alejado. Regresa porque aún hay tiempo. Con amor, tu Dios quien busca ser uno en ti. Amén. That was yesterday, right? The 15th. Esa es confirmación. Ajá. Y si ven todo lo que he escrito esta semana. Eso fue el lunes. That was awesome. All of the stuff this week. Lo de hoy era el pensamiento. Ahí está. La decisión es quién? Mía. De crecer en la intimidad con Dios es tu decisión. No es la decisión de nadie más, es tu decisión. ¿So quedó claro? ¿Quedó claro? Amén. Ok, gracias Padre amado. En esta hora, en este momento, Señor, hemos recibido revelación e instrucción de tu trono de gloria, Señor. Hemos subido a lo alto, Señor, para bajar, Señor, la revelación que tú tienes para cada uno de nosotros, para, Señor, abrazarla, Señor, y ponerla en lo profundo de nuestro corazón, para que de ello salga el poder y la seguridad de que tú vives y reinas en nuestras vidas. Tú, Señor, el dador de la vida. Tú, Señor, el redentor de nuestro ser. Tú, Señor, el que nos ha ungido por la unción del Espíritu Santo. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, llenos y fortalecidos. Pero nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén.